La almirante Sarache miraba fijamente la pantalla de visualización mientras su nave se aproximaba a la colonia minera. El planeta abajo parecía pacífico desde el espacio, pero ella sabía que no era así. El Imperio Borg llevaba semanas moviéndose por este sector, tomando todo lo que querían. Almirante, estamos recibiendo señales de socorro desde la superficie, informó el teniente Park desde la estación de comunicaciones. Su voz era tranquila, casi carente de emoción, como la de todos a bordo de la nave, como la propia Sara la mayor parte del tiempo. ¿Cuántos civiles necesitan ser evacuados?, preguntó Sara. Aproximadamente 15.000 de especies mixtas, incluyendo unos 3.000 humanos. Sara asintió. A esto se dedicaban los humanos en la galaxia. Limpiaban los desastres, rescataban a la gente, hacían los trabajos peligrosos que otras especies consideraban demasiado arriesgados. Así había sido durante 200 años, desde que la Tierra se unió al Consejo Galáctico. Los restrictores de comportamiento lo habían cambiado todo. Así los llamaba el Consejo. Un regalo para ayudar a las especies a evolucionar más allá de la violencia y la agresión. Pequeños dispositivos implantados en el cerebro de cada ciudadano que hacían a todos más tranquilos, más pacíficos, más razonables. No más guerras, no más peleas, solo una cooperación interminable y amable. Sara recibió su implante cuando tenía 5 años. Apenas recordaba la vida antes de él, pero a veces tenía sueños extraños sobre sentir las cosas con más intensidad. Los sueños siempre se desvanecían rápidamente. Llévenos al asentamiento principal, ordenó Sara. Desplieguen todas las lanzaderas de evacuación. La colonia era un caos cuando llegaron. A lo lejos, los edificios ardían. La gente corría por las calles cargando lo que podía. Pero incluso en su pánico, se movían en filas ordenadas. Los restrictores se aseguraban de ello. Sara lideró el equipo de tierra personalmente. Siempre lo hacía. Algo en su interior le decía que era importante ver estas situaciones con sus propios ojos, aunque no pudiera entender muy bien por qué. Llevaban 2 horas subiendo civiles a las lanzaderas cuando las naves Borg aparecieron sobre ellos. Grandes naves oscuras que parecían armas voladoras. La evacuación continuó con calma. Los restrictores evitaron que cundiera el pánico, incluso mientras las naves enemigas lo sobrevolaban. Almirante, se oyó una voz en su comunicador. Soy el administrador de la colonia, Wells. Los Borg exigen que detengamos la evacuación. Reclaman a esta gente como prisioneros de guerra. Sara sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo caliente y furioso que intentaba abrirse paso contra la pacífica calma de su mente. Dígales que son civiles bajo la protección del Consejo Galáctico. Ya lo hice, almirante. Dijeron que la protección del Consejo termina aquí. La sensación en el pecho de Sara se hizo más fuerte. Observó a las familias que subían a las lanzaderas, a los niños humanos de la mano de sus padres, a las familias alienígenas aferradas a sus pocas pertenencias. Gente inocente que no había hecho nada malo. Continúen la evacuación, dijo con firmeza. 20 minutos después, los Borg empezaron a disparar. No era fuego al azar. Apuntaban a edificios específicos, a grupos de gente concretos. Sara observó con sus binoculares cómo los soldados Borg se movían por las calles. No solo estaban conquistando, estaban cazando. Vio a una familia humana corriendo hacia el punto de evacuación. Un padre, una madre y 2 niños pequeños. Unos soldados Borg les cortaron el paso en un callejón. Sara enfocó sus binoculares justo a tiempo para ver cómo los soldados levantaban sus armas. La familia murió en segundos. Algo explotó en la mente de Sara. Una rabia tan pura y ardiente que sintió como si tragara fuego. Por un instante, el distrito pareció parpadear. Pudo pensar con claridad. Pudo ver lo que había que hacer. Mátalos. Mátalos a todos. Haz que paguen por lo que hicieron. Entonces, el momento pasó. El distrito se reafirmó. La rabia se enfrió hasta convertirse en una decepción manejable. Sara bajó los binoculares y continuó coordinando la evacuación como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Durante esos pocos segundos, se había sentido diferente, más ella misma de lo que se había sentido en décadas. Esa noche, de vuelta en su nave, Sara estaba sentada en sus aposentos, mirando un vaso de agua. La evacuación había salvado a 11.000 personas. 4.000 habían muerto, incluyendo cientos de humanos. El Consejo Galáctico presentaría una protesta. Los Borg la ignorarían. Nada cambiaría. La puerta sonó. Adelante. Entró el Dr. Marcus Webb.
Era el director científico de la flota y una de las pocas personas que Sara consideraba un amigo. Parecía nervioso, lo cual era inusual. Los restrictores mantenían a todo el mundo tranquilo la mayor parte del tiempo. Sara, necesito mostrarte algo. Pero primero, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué clase de pregunta? Marcus se sentó frente a ella. ¿Alguna vez sientes que algo anda mal contigo? Como si no estuvieras del todo completa. La pregunta golpeó a Sara como un puñetazo. Se lo había preguntado innumerables veces, pero nunca se había atrevido a decirlo en voz alta. A veces, admitió en voz baja. ¿Y si te dijera que esa sensación es correcta? ¿Y si te dijera que cada humano vivo es solo la mitad de lo que debería ser? El corazón de Sara empezó a latir más rápido. ¿De qué estás hablando, Marcus? He estado estudiando los restrictores de comportamiento durante los últimos 5 años, en secreto, con un equipo de otros científicos que sentían lo mismo que nosotros. Sacó un pequeño dispositivo que parecía una tableta. Los restrictores no solo suprimen la agresión, Sara, suprimen todo lo que hace peligrosos a los humanos. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de pensar estratégicamente, nuestra disposición a tomar riesgos, nuestra capacidad para la emoción verdadera. Sara miró el dispositivo. Eso es imposible. El Consejo dijo que los restrictores nos ayudan a evolucionar. El Consejo mintió. La voz de Marcus era apenas un susurro. Nos tenían pavor. Sara, ¿sabes cómo eran los humanos antes de los restrictores? Sara negó con la cabeza. Éramos depredadores alfa, no solo físicamente, sino mentalmente. Podíamos adaptarnos a cualquier cosa, superar cualquier obstáculo, ser más astutos que cualquier oponente. Éramos la especie más peligrosa que la galaxia había visto jamás. Si eso es cierto, ¿por qué aceptamos los restrictores? Porque el Consejo nos hizo pensar que fue idea nuestra. Convencieron a nuestros líderes de que la violencia era primitiva, que la verdadera evolución significaba una paz perfecta. Pero la paz no es evolución, Sara. Es la extinción a cámara lenta. Marcus activó el dispositivo. Zumbó suavemente. He estado trabajando en esto durante 2 años. Es un disruptor temporal. Puede desactivar tu restricte durante aproximadamente 1 hora. Sara miró el dispositivo como si fuera una bomba. Eso es ilegal. Es traición contra toda la galaxia. Es traición convertirte en quien realmente eres. Sara pensó en la familia que había visto morir, en los miles de humanos que habían muerto mientras ella se quedaba allí sintiendo solo una leve decepción, en la rabia ardiente que debería haberle impulsado a la acción. ¿Qué pasa si lo uso? Recordarás lo que significa ser humano, realmente humano, por primera vez en tu vida. Sara extendió la mano hacia el dispositivo y se detuvo. ¿Y tú? ¿Lo has probado? Marcus sonrió. Y por primera vez que Sara podía recordar, su sonrisa parecía genuinamente feliz en lugar de agradablemente satisfecha. Hace 3 días, durante 1 hora, sentí que podía conquistar el universo. Sara cogió el dispositivo. Estaba tibio en sus manos. Si hago esto, no hay vuelta atrás, ¿verdad? No, dijo Marcus. Una vez que recuerdas quién eres realmente, nunca más podrás olvidarlo. Sara activó el dispositivo. El cambio fue inmediato y abrumador. Fue como despertar de un sueño de toda la vida, o como si alguien hubiera encendido de repente todas las luces de una habitación oscura. Su mente explotó con posibilidades, conexiones, estrategias que nunca había imaginado. Pensó en el Imperio Borg, en sus tácticas y debilidades. Pensó en los patrones de respuesta del Consejo Galáctico. Pensó en las naves humanas dispersas por la galaxia, con sus tripulaciones caminando con cadenas mentales. Y sintió rabia. Una rabia verdadera y completa por primera vez en su vida adulta. «Dios mío», susurró ella, «¿qué nos han hecho?» «Ahora lo sabes», dijo Marcus. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» Sara miró su reflejo en la oscura ventana. Por primera vez en décadas, la mujer que le devolvía la mirada parecía verdaderamente viva. «Vamos a despertar a la humanidad», dijo ella. A toda. La hora pasó demasiado rápido. Sara sintió que los efectos del disruptor se desvanecían, como un hermoso sueño que no podía retener. Pero a diferencia de un sueño, los recuerdos permanecieron nítidos y claros. Recordaba exactamente cómo se sentía pensar sin límites, sentir las emociones en toda su intensidad. Y lo que es más importante,
Recordaba los planes que había trazado. Se está pasando el efecto, le dijo a Marcus, que la había estado observando atentamente. ¿Cómo te sientes? Sara consideró la pregunta. El distrito volvía a tener el control, atenuando sus emociones a niveles aceptables. Pero por debajo, algo había cambiado permanentemente. Como si hubiera vivido en una jaula toda mi vida y alguien acabara de mostrarme la puerta. Marcus asintió. Esa sensación se quedará contigo. El disruptor no solo desactiva el distrito temporalmente, crea grietas permanentes en el sistema. Pequeñas, pero son suficientes. ¿Suficientes para qué? Suficientes para recordar, suficientes para resistir, suficientes para planear. Durante las siguientes 3 semanas, Sara comenzó a seleccionar gente cuidadosamente, no al azar. Utilizó el pensamiento estratégico que el breve despertar había desbloqueado. Necesitaba gente en puestos clave. Ingenieros que pudieran modificar sistemas sin ser detectados. Pilotos que pudieran hacer sutiles cambios de rumbo. Oficiales de comunicaciones que pudieran crear canales ocultos. El comandante Jaque Torres fue el primero. El segundo al mando de Sara siempre le había parecido ligeramente diferente a los demás oficiales. Más curioso, más dispuesto a cuestionar órdenes, aunque fuera en pequeñas cosas. «Necesito que vengas a mis aposentos esta noche», le dijo en privado. «Hay algo que necesito mostrarte». Torres llegó exactamente a las 20 horas. Era puntual, fiable e inteligente. Todas buenas cualidades en un comandante. Sara esperaba que siguiera teniéndolas cuando su mente estuviera libre. «Señora, ¿quería verme?» «Siéntate, Jaque». Sara activó el dispositivo de Marcus. «Estoy a punto de cambiar tu vida». El proceso de despertar era diferente para cada uno. Marcus lo había descrito como sentir que podía conquistar el universo. Sara había sentido una rabia ardiente por lo que les habían robado. Jaque Torres se quedó en completo silencio durante 10 minutos. Luego se echó a reír. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Sara. «Llevo 20 años teniendo la misma pesadilla», dijo Jaque, todavía riendo. «Estoy en un laberinto y sé que hay una salida. Pero cada vez que intento encontrarla, olvido a dónde iba. Acabo de darme cuenta de que no era una pesadilla. Era un recuerdo». «¿Cuánta gente lo sabe?» «Solo nosotros y el equipo de investigación de Marcus. Quizás 20 personas en total». La expresión de Jaque se tornó seria. «No es suficiente. Necesitamos cientos, miles. Tenemos que ser cuidadosos. El Consejo tiene formas de detectar patrones de comportamiento inusuales. Entonces tendremos que ser mejores actuando con normalidad». Sara sonrió. Incluso con su distrito de nuevo en su sitio, Jaque pensaba con más claridad que nunca. Las grietas que Marcus había mencionado estaban funcionando. Pasaron el mes siguiente identificando candidatos por toda la flota humana. No solo en la nave de Sara, sino en naves dispersas por docenas de sistemas estelares. Desarrollaron frases clave, señales ocultas, formas de identificar a otros que pudieran estar listos para el despertar. La doctora Elena Vázquez, la ingeniera jefa de la flota, fue su mayor sorpresa. Cuando Marcus usó el disruptor en ella, inmediatamente empezó a desmontar los sistemas informáticos de la nave. «Llevo años intentando mejorar estos diseños», dijo, con las manos volando sobre los paneles de control. «Cada vez que me acercaba a un gran avance, perdía el interés o olvidaba en que estaba trabajando. Ahora entiendo por qué». «¿Qué ves?», preguntó Sara. «Todo. Soluciones a problemas que ni siquiera sabía que teníamos. Formas de hacer nuestras naves más rápidas, más fuertes, más eficientes. Dame 6 meses y puedo convertir cada nave humana en algo que la galaxia nunca ha visto. Tienes que ser sutil». Elena sonrió. «Soy ingeniera, almirante. Siempre estamos haciendo mejoras. Nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde». Los cambios comenzaron siendo pequeños. Las naves humanas empezaron a funcionar de manera más eficiente. La navegación se volvió más precisa. Los sistemas de armas que habían sido estándar durante décadas mostraron de repente un rendimiento mejorado. Las otras especies de la flota lo notaron, pero lo atribuyeron a la laboriosidad normal de los humanos. Los humanos siempre habían sido buenos manteniendo y mejorando la tecnología. Era uno de sus rasgos útiles. El teniente Park, el oficial de comunicaciones, fue despertado en la 5ª semana. Su contribución fue quizás la más importante de todas. «Puedo crear flujos de datos ocultos en nuestras comunicaciones habituales.
explicó durante una reunión secreta en el laboratorio de Marcus. Cada vez que enviemos un informe rutinario a comando de la flota, puedo incrustar instrucciones de despertar en la transmisión. ¿Instrucciones para qué?, preguntó Torres. ¿Cómo construir más disruptores? ¿Cómo identificar candidatos potenciales? ¿Cómo organizar células de resistencia? Sara sintió esa familiar agitación de emoción que el distrito no podía suprimir del todo. ¿A cuántas naves podrías llegar? A todas. Con el tiempo, cada nave humana en la galaxia recibe comunicaciones regulares del comando de la flota. Puedo hacer que parezcan actualizaciones de software, programas de mantenimiento, cualquier cosa rutinaria. Lo llamaron la red. En 3 meses, humanos despiertos en 40 naves diferentes coordinaban sus actividades. Cada célula operaba de forma independiente, pero todas compartían información a través de los canales ocultos de Park. Los informes que llegaban eran alentadores y aterradores a partes iguales. La comandante Lisa Park, sin parentesco con el teniente, informó desde el borde exterior de la F. Despertados 17 miembros de la tripulación en la UES Intrepid. Nuestro ingeniero jefe ha estado mejorando en secreto los sistemas de armas durante semanas. Ahora llevamos 3 veces nuestra potencia de fuego oficial. El capitán David Chen envió noticias desde los mundos de núcleo. Los Bort atacaron otra colonia humana ayer. Perdimos 8,000 civiles. Lo vi suceder y no sentí más que una leve preocupación. Mis tripulantes despiertos tuvieron que contenerme para que no atacara directamente a la flota Bort. La doctora Sara Kim escribió desde la estación de investigación en Próxima. Avance en navegación cuántica puede reducir el tiempo de viaje entre sistemas en un 60%, compartiendo datos a través de los canales de la red. También descubierta tecnología de amplificación de restrictores. Podríamos ser capaces de volver el sistema en su contra. Ese último informe hizo que a Sara se le helara la sangre, incluso a través de los efectos amortiguadores del distrito. Amplificación, le preguntó a Marcus. Si podemos invertir la polaridad de los restrictores, podríamos ser capaces de potenciar las capacidades humanas más allá de sus niveles naturales, temporalmente, pero aún así. ¿Hasta qué punto? Marcus consultó sus notas. Basado en los datos preliminares de la doctora Kim, podríamos ser capaces de aumentar la función cognitiva en un 300%, el tiempo de reacción en un 500% y el pensamiento estratégico a niveles que ni siquiera podemos medir. Sara imaginó lo que eso significaría. Humanos ya de por sí peligrosos cuando estaban completamente despiertos, potenciados mucho más allá de los límites normales. Sería como desatar a dioses de la guerra sobre una galaxia desprevenida. ¿Cuánta gente sabe de esto? Solo el equipo de Kim y nosotros. Que siga así por ahora. La red continuó creciendo. Al 6º mes, habían despertado a humanos en más de 200 naves y estaciones espaciales. Cada célula incluía al menos un ingeniero, un oficial de comunicaciones y un especialista en seguridad. Estaban construyendo un ejército invisible justo bajo las narices de la galaxia. Pero no eran los únicos que planeaban. El mensaje llegó a través de los canales diplomáticos habituales, pero Sara reconoció el verdadero significado de inmediato. El Consejo Galáctico solicita que el almirante Chen se presente en la estación de consejo para una evaluación rutinaria de la flota y actualizaciones del sistema, anunció Park durante la reunión matutina. Sara sintió un hielo en las venas. Actualizaciones del sistema significaba recalibración de los restrictores. El Consejo había notado algo. ¿Cuándo me quieren allí? En 2 semanas, señora. Sara asintió con calma, pero su mente iba a toda velocidad. 2 semanas no era tiempo suficiente para completar sus preparativos, pero podría ser tiempo suficiente para desaparecer. Envía nuestro acuse de recibo. Diles que estaré allí según lo programado. Después de la reunión, reunió a su equipo principal en el laboratorio de Marcus. «Saben que algo va mal», dijo sin preámbulos. «¿Cuántos saben?», preguntó Torres. Si lo supieran todo, enviarían una flota en lugar de una invitación cortés. Pero saben lo suficiente como para estar preocupados. Elena levantó la vista del dispositivo en el que estaba trabajando. «Puedo tener las modificaciones de la nave completadas en 10 días. Podremos dejar atrás a cualquier cosa que envíen tras nosotros. Y puedo activar todas las células de la red simultáneamente», añadió Park. «Dar a todos la señal para pasar a la clandestinidad». Marcus guardó silencio durante un largo momento.
Finalmente, habló. O podríamos pasar a la ofensiva. Todos lo miraron fijamente. Piénsenlo, continuó. Esperan que me presente para la recalibración como una buena humana obediente. Pero, ¿y si en lugar de eso les mostramos lo que los humanos despiertos pueden hacer realmente? Sara sintió ese calor familiar subir por su pecho, empujando contra el control del districte. Estás hablando de guerra. Estoy hablando de libertad. Sara miró a su alrededor a sus oficiales despiertos. Incluso con sus restrictores puestos, podía ver el fuego en sus ojos. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para prepararnos? Marcus sonrió. Dame 2 semanas y te daré un ejército. Sara tomó su decisión esa noche. En lugar de huir, se esconderían a plena vista. La red continuaría operando con normalidad mientras se preparaba en secreto para algo que la galaxia no había visto en siglos. Vamos a darles exactamente lo que esperan, anunció a su equipo principal. Una almirante humana obediente que se presenta para un mantenimiento de rutina. Pero, incitó Torres, pero también vamos a usar esas 2 semanas para posicionar a cada humano despierto en la galaxia exactamente donde necesita estar. A la mañana siguiente, Sara envió mensajes rutinarios al comando de la flota. Llegaría a la estación de consejo según lo programado. Su nave necesitaba reparaciones menores, por lo que llevaría equipos de ingeniería adicionales. Procedimiento estándar, nada sospechoso. Lo que no mencionó fue que esos equipos de ingeniería incluían a humanos despiertos de 12 naves diferentes, o que las reparaciones menores implicarían la instalación de sistemas de armas y defensa completamente nuevos, o que el núcleo informático de su nave ahora contenía planes de batalla detallados para ataques simultáneos en toda la galaxia. Park trabajó día y noche para coordinar las comunicaciones entre las células de la red. Los mensajes ocultos se enviaban con cada transmisión rutinaria. Fase 3 autorizada. Prepárense para el despliegue. Mejoras de ingeniería prioridad alfa. Completar en 10 días. Mantener operaciones normales. 0 desviación de los patrones de comportamiento. Las respuestas llegaron con la misma cuidadosa codificación. 47 células confirmadas. Listas. Modificaciones de armas completas. Estaciones de investigación beta a gamma tienen datos de avances. Reversión de restrictores confirmada. Posible. Imperio Board realizando importantes movimientos de tropas. Sugiere acelerar el calendario. Ese último mensaje provino de la capitana María Santos, destinada cerca del frente de guerra. Su informe de seguimiento fue más detallado y mucho más inquietante. Los Board ya no solo se estaban expandiendo. Estaban atacando sistemáticamente asentamientos humanos, no ubicaciones de importancia estratégica, sino colonias civiles con grandes poblaciones humanas. Era como si supieran que algo estaba a punto de cambiar y quisieran eliminar amenazas potenciales. Nos tienen miedo, dijo Marcus después de leer el informe. Incluso con los restrictores, reconocen que los humanos son diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó Elena. Hacemos los trabajos peligrosos. Vamos a lugares a los que otras especies no irían. Resolvemos problemas que parecen imposibles. Incluso restringidos, seguimos siendo más capaces de lo que les resulta cómodo. Sara estudió los informes tácticos de las líneas de frente. Los Board estaban ganando, pero sus victorias eran costosas. Cada colonia humana que atacaban luchaba más duro de lo esperado. Incluso con sus emociones atenuadas, los humanos defendían sus hogares con una determinación que otras especies encontraban desconcertante. ¿Qué pasará cuando eliminemos los restrictores por completo?, se preguntó en voz alta. Lo averiguaremos en 8 días, respondió Torres. El trabajo continuó. Naves humanas por toda la galaxia informaban de mantenimientos rutinarios y mejoras estándar. Lo que realmente hicieron fue transformarse en armas de guerra que la galaxia nunca había imaginado. Las modificaciones de Elena fueron magistrales. Había convertido bodegas de carga en compartimentos de armas, ordenadores de navegación en sistemas tácticos y antenas de comunicación en redes de puntería. Desde fuera, las naves parecían exactamente iguales. Por dentro, eran máquinas completamente diferentes. Llevo meses pensando en esto, explicó durante una de sus reuniones de medianoche. Cada nave humana está diseñada para la eficiencia y la fiabilidad, pero la eficiencia es solo otra palabra para la letalidad cuando sabes cómo aplicarla. Los datos de investigación del equipo de la doctora Kim eran igualmente impresionantes.
Habían logrado revertir la tecnología de los restrictores, creando dispositivos que podían potenciar temporalmente las capacidades humanas mucho más allá de los niveles normales. Los efectos secundarios eran desconocidos, pero el potencial era enorme. La función cognitiva mejorada permite procesar datos tácticos a velocidades sobrehumanas, informó Kim a través de canales encriptados. Los reflejos mejorados proporcionan tiempos de reacción medidos en milisegundos. El pensamiento estratégico mejorado permite la planificación de batallas complejas en tiempo real. Sarah sintió un escalofrío al leer esas palabras. Estaban hablando de convertir a los humanos en algo más allá de lo humano. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. ¿Cuántos dispositivos de mejora puedes producir?, preguntó ella. Con los recursos que tengo disponibles, quizás 50 unidades, suficientes para los comandantes de la flota y el personal clave. Hazlo. Mientras tanto, Park había contactado con células de la red en toda la galaxia. La coordinación era increíble. Cientos de humanos despiertos trabajando juntos a través de docenas de sistemas estelares, todos sin que el Consejo sospechara nada. Los informes pintaban un cuadro de la humanidad preparándose para algo masivo. UES Ranger informa de un aumento de 400% en la eficiencia de las armas. El rendimiento de la tripulación supera todos los puntos de referencia anteriores. La estación minera 7 hectáreas ha sido convertida a producción de municiones. Producción aumentada un 600% en el último mes. La flota de transporte Delta ahora lleva suministros militares en lugar de carga civil. Entregas puntuales a coordenadas predeterminadas. Pero el informe más importante vino de la propia Tierra. La doctora Jennifer Walls, parte del equipo de investigación original de Marcus, había logrado establecer contacto con humanos en el sistema solar. Su mensaje fue breve pero electrizante. Sistema natal completamente despierto. Plataformas de defensa en línea. Población lista, esperando la señal. Sarah leyó el mensaje 3 veces antes de asimilar las implicaciones. La Tierra, el corazón del espacio humano, ya no estaba bajo el control del Consejo. De alguna manera, el despertar había llegado a casa y había echado raíces. ¿De cuánta gente estamos hablando?, preguntó Torres. La población de la Tierra es de 8.000 millones. Las colonias lunares suman otro 1.000.000. Las estaciones mineras de asteroides. Sarah hizo cálculos rápidos. Quizás 10.000 millones de humanos en total en el sistema natal. Todos despiertos. Según esto, sí. Marcus silbó suavemente. Eso no es un movimiento de resistencia. Es una civilización. La última semana pasó rápidamente. La nave de Sarah se acercó a la estación del Consejo justo a tiempo, transmitiendo los códigos de identificación correctos y solicitando permiso para atracar. Todo parecía completamente normal. Dentro de la nave, 50 humanos despiertos se preparaban para la guerra. Comprobación final de sistemas, informó Elena. Todas las armas en línea pero ocultas. Todas las defensas a máxima capacidad. Ordenador de la nave cargado con datos tácticos de toda la red. Comunicaciones listas, anunció Park. Puedo llegar a cada nave humana en la galaxia instantáneamente cuando dé la orden. Equipo científico a la espera, dijo Marcus. Dispositivos de mejora distribuidos a todo el personal clave. Sarah miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales parecían tranquilos y profesionales, exactamente lo que el Consejo esperaba de humanos bien educados. Ninguno de los alienígenas que pudieran estar observando notaría las señales sutiles, la concentración ligeramente más aguda en sus ojos, la forma más eficiente en que se movían, la confianza silenciosa que provenía de saber exactamente de lo que eran capaces. La estación de Consejo apareció en la pantalla de visualización frente a ellos. Era masiva, una estructura del tamaño de una ciudad que servía como centro administrativo de la galaxia. Cientos de naves de docenas de especies se movían a su alrededor en patrones de tráfico cuidadosamente regulados. Sarah había estado aquí muchas veces antes. Normalmente se sentía intimidada por el tamaño y la importancia de la estación. Hoy sentía algo muy diferente. Hoy se sentía como un depredador acercándose a su presa. Almirante Chen, aquí control de tráfico de la estación del Consejo, se oyó una voz familiar por el sistema de comunicación. Tiene autorización para atracar en el muelle 94. Proceda a velocidad de aproximación estándar. Recibido, control. Procediendo al muelle 94. Sarah se reclinó en su silla de mando.
En unas pocas horas, estaría sentada en una sala de reuniones de consejo, rodeada de representantes de una docena de especies, todos ellos convencidos de que la humanidad era inofensiva. Almirante, dijo Park en voz baja. Mensaje de la red. Todas las células informan que están listas. Estado. ¿Cuántas naves? 437 naves ahora bajo control humano despierto. Más la flota de defensa de la Tierra. Más todas las estaciones de investigación, más las operaciones mineras en los sistemas exteriores. Sara asintió. La galaxia pensaba que la humanidad controlaba quizás un total de 100 naves. Suficientes para ser útiles, no suficientes para ser peligrosos. La galaxia estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Torres, prepara el equipo de abordaje. Elena, mantén la nave lista para una partida inmediata. Marcus, asegúrate de que los dispositivos de mejora estén listos para su distribución. ¿Y si intentan recalibrar su distrito por la fuerza?, preguntó Torres. Sara sonrió, y por primera vez en meses, no intentó ocultar el brillo depredador en sus ojos. Entonces descubrirán el error que eso sería. El procedimiento de atraque se completó sin incidentes. Sara bajó por la rampa de abordaje con un pequeño séquito, interpretando el papel de una obediente comandante de flota que se presentaba para una evaluación rutinaria. Pero en el bolsillo de su chaqueta llevaba uno de los dispositivos de mejora de Marcus, y en su mente llevaba el conocimiento de que la humanidad ya no estaba sola, ya no estaba indefensa y ya no estaba dispuesta a fingir ser inofensiva. La contención de la galaxia había terminado. Esa noche, todo cambiaría. Las cámaras de consejo se veían exactamente como Sara las recordaba. Una enorme sala circular con asientos para representantes de 47 especies diferentes. Se había sentado en esas mismas cámaras docenas de veces a lo largo de los años, siempre escuchando educadamente mientras especies más importantes tomaban decisiones sobre el papel de la humanidad en la galaxia. Hoy se sentía diferente. Almirante Chen, la saludó el consejero Vex, el Altarion que ejercía de presidente del consejo. Su piel azul brillaba bajo las luces de la cámara, y sus 4 brazos gesticulaban de una manera que Sara sabía que pretendía ser acogedora. Gracias por venir tan puntualmente. Por supuesto, consejero. Feliz de ayudar con cualquier mantenimiento de rutina. Sara ocupó su asiento designado en la sección humana, un área pequeña que reflejaba el estatus menor de la humanidad en los asuntos galácticos. A su alrededor, representantes de docenas de especies charlaban en voz baja en varios idiomas. Ninguno le prestó atención a la almirante humana. Eso cambiaría pronto. Antes de comenzar, anunció Vex, quiero asegurar a la almirante Chen que los procedimientos de hoy son completamente estándar. La recalibración de los restrictores se realiza periódicamente en todas las especies para garantizar un rendimiento óptimo. Sara asintió educadamente. Lo entiendo perfectamente. Lo que entendía era que sospechaban algo, pero no estaban seguros de qué. Una recalibración completa revelaría las grietas en su sistema de restricción, pero también daría la oportunidad perfecta para demostrar lo que los humanos despiertos podían hacer. El equipo técnico entró en la cámara rodando un sofisticado equipo de escaneo. Sara reconoció al técnico principal, un centauro llamado Dr. Kess, que había realizado sus recalibraciones anteriores. Si fuera tan amable de sentarse en la silla de escaneo, almirante, solicitó el Dr. Kess. Sara se levantó y caminó tranquilamente hacia la silla. Al sentarse, su mano rozó el dispositivo de mejora en su bolsillo. Marcus le había asegurado que funcionaría incluso a través de un escaneo completo del sistema, pero nunca lo habían probado en estas condiciones. Iniciando escaneo preliminar, anunció el Dr. Kess. Los rayos de escaneo se sentían cálidos contra el cráneo de Sara. Observó las lecturas en el monitor cercano que mostraban sus patrones cerebrales, los niveles de integración del distrito y los índices de cumplimiento conductual. El Dr. Kess frunció el ceño ante las pantallas. Interesante, murmuró. Almirante, su distrito muestra algunas fluctuaciones inusuales. Nada peligroso, pero definitivamente irregular. ¿Ese es un problema?, preguntó Sara, inyectando la cantidad justa de preocupación en su voz. No es un problema exactamente, pero deberíamos realizar una recalibración completa para optimizar su sistema. Tardará aproximadamente 1 hora. Alrededor de la cámara, los representantes de varias especies asintieron con aprobación. Esto era exactamente lo que esperaban oír. La prueba de que algo andaba mal con el distrito de la almirante Chen y la confirmación de que podían arreglarlo. Proceda,
Por favor, dijo Sara. Lo que sucedió a continuación se reproduciría en los registros históricos durante siglos. El doctor Kes activó la secuencia de recalibración. Los rayos de escaneo se intensificaron, sondeando profundamente los patrones neuronales de Sara. Al mismo tiempo, Sara activó silenciosamente el dispositivo de mejora en su bolsillo. El efecto fue inmediato y abrumador. La mente de Sara explotó con una claridad y una capacidad de procesamiento más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Podía ver la situación táctica desde todos los ángulos simultáneamente. Entendió las implicaciones políticas de cada palabra pronunciada en la cámara. Podía calcular matrices de probabilidad para docenas de escenarios diferentes en tiempo real. Y lo más importante, podía ver exactamente cuán asustado estaba el Consejo de la Humanidad. El equipo de recalibración detectó la mejora de inmediato. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la cámara. «Imposible», musitó el Dr. Kes, mirando sus lecturas. «Su actividad neuronal está por las nubes. El distrito no solo está fallando, ha sido completamente anulado». El consejero Beck se levantó de su asiento. «Almirante Chen, por favor, mantenga la calma. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas». Sara sonrió, incluso mejorada. Su control emocional era perfecto. Sintió la alegría depredadora de un cazador que acababa de revelarse a su presa, pero su voz se mantuvo perfectamente nivelada. «Oh, estoy perfectamente tranquila, consejero. De hecho, nunca he estado más tranquila en mi vida». Se levantó de la silla de escaneo. Alrededor de la cámara, los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia sus posiciones. Sara calculó sus tiempos de respuesta, capacidades de armas y opciones tácticas en microsegundos. «¿Quieres saber qué le pasa a mi distrito?», preguntó Sara de forma conversacional. «Nada. Funciona exactamente como fue diseñado. El problema es que su diseño fue defectuoso desde el principio». «Almirante, por favor, vuelva a la silla», dijo Vex, con la voz tensa por un pánico apenas controlado. «Cometieron un error fundamental cuando crearon el sistema de restricción», continuó Sara, ignorando su petición. «Asumieron que suprimir la agresión humana nos haría inofensivos. Pero la agresión nunca fue nuestro rasgo más peligroso». Sacó el dispositivo de mejora de su bolsillo y lo sostuvo para que todos lo vieran. «Nuestro rasgo más peligroso es nuestra capacidad de adaptación». Sara activó su implante de comunicación con un pensamiento. «Park, active todas las células de la red. Inicie la fase 4. Recibido, almirante. Fase 4 activa». En toda la galaxia, 437 naves humanas abandonaron simultáneamente su pretexto de su misión. Sistemas de armas que habían estado ocultos durante meses se revelaron. Motores que habían sido mejorados en secreto rugieron a la vida. Tripulaciones que habían estado interpretando el papel de sirvientes dóciles mostraron su verdadera naturaleza. En las cámaras de consejo, todas las pantallas de la sala se iluminaron con pantallas tácticas que mostraban el estado en tiempo real de las fuerzas humanas en toda la galaxia. Los representantes miraban en shock la magnitud de lo que estaban viendo. «Imposible», susurró el consejero Tis, un Sauron reptiliano. «Los humanos no tienen tantas naves». «Tiene razón», respondió Sara. «No tenemos tantas naves. Tenemos el doble. El resto ha estado operando bajo identificaciones falsas durante los últimos 6 meses. Las pantallas tácticas se actualizaron para mostrar el verdadero alcance de la capacidad militar humana. Más de 800 naves, docenas de estaciones espaciales armadas y toda la flota de defensa de la Tierra. Pero eso no es ni siquiera la mejor parte», continuó Sara. Activó otro canal de comunicación. «Doctora, Kim, inicie la reversión de los restrictores en todas las poblaciones humanas». Secuencia de reversión activada. Almirante. Tiempo estimado de finalización, 47 minutos. En toda la galaxia, cada ciudadano humano sintió como su distrito se apagaba de repente. Por primera vez en 200 años, la humanidad experimentó su rango emocional e intelectual completo. La reacción fue inmediata y decisiva. En la Tierra, 8.000 millones de humanos se dieron cuenta simultáneamente de lo que les habían robado. La rabia fue volcánica. En cuestión de minutos, todas las instalaciones de consejo en el planeta estaban rodeadas de multitudes furiosas que exigían respuestas. En las colonias humanas de toda la galaxia, las poblaciones que habían sido dóciles durante siglos se volvieron de repente centradas, decididas y extremadamente peligrosas.
Los administradores locales del Consejo se encontraron lidiando con demandas que nunca habían imaginado. En las naves y estaciones humanas, las tripulaciones que habían estado operando capacidad parcial alcanzaron de repente su máximo potencial. Problemas de ingeniería que los habían desconcertado durante años se resolvieron en minutos. Situaciones tácticas que habían parecido imposibles se volvieron manejables. «Quería recalibrar mi distrito», dijo Sara a los atónitos representantes del Consejo. «Felicidades, acaban de recalibrar a toda nuestra especie». El consejero Vex enviaba frenéticamente mensajes a las fuerzas de seguridad de toda la estación. «Esto es un acto de guerra», declaró. «No», respondió Sara con calma. «Esto es un acto de liberación. La guerra es lo que viene después». La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando una transmisión en vivo desde el borde del espacio Bort. Una flota de batalla humana, naves de cuya existencia el Consejo no tenía idea, estaba enfrentando las fuerzas Bort en combate directo. Los Bort habían estado ganando su guerra contra la galaxia durante meses. Su agresión superior abrumaba a las pacíficas especies del Consejo. Contra los humanos despiertos, duraron 17 minutos. Las naves humanas se movían con una precisión y coordinación que parecían casi sobrenaturales. Anticipaban las tácticas Bort antes de que el enemigo pudiera implementarlas. Explotaban debilidades que otras especies ni siquiera habían notado. Luchaban con una combinación de estrategia calculada y furia controlada que la galaxia nunca había visto. Por el vacío, musitó la consejera Sara, una Teterium cristalina. «Los están masacrando». Sara asintió. Los humanos han estado estudiando las tácticas militares Bort durante meses mientras fingían ser coordinadores de evacuación inofensivos. Conocemos sus debilidades mejor que ellos mismos. Otra pantalla se activó mostrando batallas similares en todo el espacio. Las fuerzas humanas estaban atacando en 17 frentes diferentes simultáneamente, sus ataques perfectamente coordinados a pesar de estar separados por miles de años luz. «Esto es un genocidio», acusó Vex. «Esto es justicia», respondió Sara. «Los Bort han estado cometiendo genocidio contra especies pacíficas durante meses mientras ustedes presentaban protestas y celebraban reuniones de comité. Lo estamos deteniendo. El Consejo nunca aceptará esta rebelión». La sonrisa de Sara se volvió fría. «El Consejo no tendrá elección». Activó el sistema de comunicación de su nave. «Elena, comienza la fase 5». «Recibido, almirante». Iniciando bloqueo de la estación. Todos los sistemas de la estación del Consejo pasaron de repente a control humano. Las puertas se sellaron. Las comunicaciones se cortaron. El soporte vital pasó a respaldo de emergencia. En segundos, el centro del gobierno galáctico se convirtió en una instalación controlada por humanos. «Damas, caballeros y seres de diversas clasificaciones», anunció Sara a los representantes aterrorizados a su alrededor. «Ya no están a cargo de esta galaxia». El dispositivo de mejora comenzaba a desvanecerse, pero Sara descubrió que ya no lo necesitaba. 200 años de humanidad reprimida. Sara regresó a su nave a través de pasillos llenos de alienígenas confundidos. La noticia de lo que había sucedido en las cámaras de consejo se estaba extendiendo rápidamente, pero la mayoría de las especies no podían comprender el alcance de lo que estaban presenciando. El muelle de atraque bullía de actividad. Naves de docenas de mundos permanecían en sus atraques asignados, sus tripulaciones inseguras de si huir o esperar instrucciones. Sara notó que varios capitanes alienígenas la observaban nerviosamente mientras pasaba. Bien, el miedo era el principio del respeto. El almirante Torres la saludó al abordar la nave. «¿Cómo fue?» «Mejor de lo esperado. Informe de estado». Todas las naves humanas informan de una activación exitosa. La resistencia Bort se está derrumbando antes de lo previsto. La Tierra informa que todas las instalaciones del Consejo en el sistema Sol están bajo nuestro control. Sara asintió, acomodándose en su silla de mando. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con una eficiencia que habría sido imposible bajo el control del distrito. Cada oficial sabía exactamente lo que había que hacer. «¿Comunicaciones de la red?», preguntó. Park se giró desde su estación. «Llegan informes de toda la galaxia, almirante. Es extraordinario». Activó la pantalla principal. Un informe tras otro pasaba, cada uno contando la misma historia. La humanidad desatada estaba más allá de lo que nadie había imaginado. UES Defiant informa de una victoria completa sobre la flota Bort
en la estación Kepler. Bajas enemigas, 100%. Bajas humanas, 0. La estación minera Omega ha aumentado la productividad en un 800% desde la eliminación del districte. Los trabajadores completan tareas antes consideradas imposibles. El Dr. Martínez en la base de investigación 7 informa de un avance en la comunicación más rápida que la luz. Ahora puede coordinar flotas a través de distancias galácticas en tiempo real. Colonias humanas en toda la frontera declaran su independencia de la autoridad del Consejo. Las fuerzas locales del Consejo no ofrecen resistencia. Sara asimiló la información con creciente satisfacción. Esto no era solo una victoria militar. Era el despertar de la civilización humana a su máximo potencial. ¿Alguna noticia del Imperio Borg?, preguntó. Torres sonrió sombríamente. ¿De lo que queda de él? Su flota capital se rindió hace 2 horas. Aparentemente, cuando los humanos dejan de luchar a la defensiva y empiezan a cazar, la guerra termina rápidamente. Sara lo entendió. Durante meses, las fuerzas humanas habían estado evacuando civiles y protegiendo colonias mientras las flotas Borg asolaban la galaxia. Había sido una guerra defensiva, librada con restricciones y objetivos limitados. Ahora, la humanidad luchaba como la humanidad debía luchar, con una fuerza abrumadora aplicada precisamente donde causaría mayor daño. No solo estaban derrotando a los Borg, estaban desmantelando toda su capacidad militar con precisión quirúrgica. Transmisión entrante, anunció Park. Es de la estación del Consejo. Prioridad 1. Sara le hizo un gesto para que la pusiera. El consejero Vex apareció en pantalla, con aspecto demacrado y derrotado. Almirante Chen, necesitamos hablar. Pensé que ya habíamos tenido esa conversación, consejero. El consejo está preparado para negociar. Sara se reclinó en su silla. ¿Negociar qué? ¿Su rendición? Los rasgos alienígenas de Vex mostraron lo que Sara interpretó como resignación. Los términos de la independencia de la humanidad. La independencia nunca fue algo para lo que necesitáramos su permiso, consejero. Simplemente estamos tomando lo que siempre fue nuestro. Hizo un gesto a Park para que cortara la transmisión, pero Vex habló rápidamente. Almirante, por favor. Hay otras 43 especies en esta galaxia. La mayoría de ellas no ha hecho nada para dañar a la humanidad. No deje que su ira destruya civilizaciones inocentes. Sara hizo una pausa. La antigua Sara, operando bajo el control del districte, habría estado de acuerdo de inmediato. La Sara despierta veía la situación con más claridad. Tiene razón, consejero. La mayoría de las especies no nos han dañado activamente. Simplemente se han quedado de brazos cruzados mientras ustedes nos mantenían encadenados durante 2 siglos. Muchas especies ni siquiera conocían la verdadera naturaleza del sistema de restricción. Entonces están a punto de recibir una lección. Sara cortó la transmisión y se volvió hacia su estado mayor. Análisis. ¿Cuál es nuestra posición estratégica actual? Marcus consultó sus informes. Control completo del espacio humano. Control efectivo de todas las principales rutas de navegación. El Imperio Borg ha dejado de existir como fuerza militar. La mayoría de las especies del Consejo solicitan negociaciones. ¿Solicitan o exigen? Definitivamente solicitan. La noticia de lo que le pasó a los Borg se ha extendido rápidamente. Elena levantó la vista de su estación de ingeniería. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 sistemas diferentes, en su mayoría antiguos territorios Borg, pero también algunos mundos de consejo que quieren evitar el conflicto. Sara consideró sus opciones. La humanidad ahora controlaba la flota más avanzada de la galaxia, tenía poblaciones despiertas en todo el espacio conocido y no enfrentaba una oposición militar significativa. Podrían conquistarlo todo si quisieran. La pregunta era, ¿querían hacerlo? ¿Qué hay de las poblaciones civiles?, preguntó. Reacciones mixtas, informó Torres. Algunas especies están aterrorizadas. Otras parecen curiosas. Unas pocas están solicitando que eliminemos sus propios sistemas de restricción. Eso era interesante. Sara había asumido que otras especies verían el despertar de la humanidad como una amenaza. No había considerado que algunas pudieran verlo como una oportunidad. ¿Qué especies solicitan la eliminación de los restrictores? Los centauros, los rillanos y, sorprendentemente, los altarianos. Sara arqueó una ceja.
Los altarianos eran el propio pueblo del consejero Vex. Si estaban pidiendo ser liberados de control de los restrictores, las implicaciones políticas eran asombrosas. Alguna especie muestra resistencia activa. Los ateteranos están movilizando su flota, pero es una fuerza simbólica. Los auranos exigen la intervención de consejo, pero no están tomando ninguna acción directa. Sara tomó su decisión. Abra un canal a todas las naves y estaciones humanas. Transmisión a toda la galaxia. Canal abierto, almirante. Sara se puso de pie, sabiendo que sus palabras serían escuchadas por millones de humanos despiertos en toda la galaxia. Aquí la almirante Sara Chen, hablando a todas las fuerzas humanas. La fase 5 está completa. Ahora controlamos nuestro propio destino por primera vez en 200 años. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Nos enfrentamos a una elección. Podemos usar nuestra recién descubierta libertad para conquistar la galaxia por la fuerza, o podemos usarla para construir algo mejor. Creo que la humanidad es capaz de más que una simple venganza. Los informes de toda la galaxia mostraban a comandantes y tripulaciones humanas escuchando atentamente. Con efecto inmediato, todas las fuerzas humanas observarán los siguientes protocolos. No habrá ataques a poblaciones civiles. No se destruirá infraestructura excepto donde sea militarmente necesario. A cualquier especie que solicite negociación, se le concederá un salvoconducto. Miró directamente a la cámara. No rompimos nuestras cadenas para convertirnos en tiranos. Las rompimos para ser libres. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Desde toda la galaxia, los comandantes humanos acusaron recibo de sus órdenes. Pero más que eso, las aprobaron. Incluso despierta y desatada, la humanidad conservaba sus valores fundamentales. Sin embargo, continuó Sara, cualquier especie que intente reimponer sistemas de restricción o ataque a poblaciones humanas descubrirá que nuestra capacidad de respuesta mesurada tiene límites. Cortó la transmisión y se volvió hacia su personal. Nuevas órdenes. Comiencen a establecer zonas autónomas humanas en toda la galaxia. Cualquier especie que quiera coexistir pacíficamente puede hacerlo. Cualquier especie que quiera unirse a nosotros en la construcción de un nuevo orden puede solicitar su consideración. ¿Y cualquier especie que quiera luchar? Preguntó Torres. La sonrisa de Sara fue fría pero controlada. Se unirá a los Bort en los libros de historia. En las semanas siguientes, un nuevo orden surgió del caos. El antiguo Consejo Galáctico se derrumbó a medida que las especies miembros solicitaban la protección humana o se retiraban al aislamiento. Algunas especies, particularmente aquellas que habían sufrido bajo la autoridad del Consejo, dieron la bienvenida al ascenso a poder de la humanidad. Los centauros eliminaron sus propios sistemas de restricción e inmediatamente comenzaron a desarrollar tecnologías que superaban sus logros anteriores. Los riegianos entraron en una alianza militar con la humanidad, contribuyendo con sus avanzadas capacidades de fabricación al esfuerzo. Incluso algunas antiguas especies de consejo se adaptaron a la nueva realidad. Los altarianos, liderados por un reformado consejero Vex, negociaron un tratado que les concedía autonomía a cambio de la cooperación con las autoridades humanas. Sara estableció su nuevo cuartel general en una enorme estación espacial en el centro galáctico, la misma ubicación donde había gobernado el antiguo consejo. Pero en lugar de que una sola especie dominara a las demás, el nuevo orden se construyó sobre la asociación voluntaria y el beneficio mutuo. Informe de Estado. Solicitó durante su primera reunión semanal en el nuevo cuartel general. 47 sistemas han solicitado su inclusión en la Alianza Humana, informó Torres. 23 especies han solicitado la eliminación de los restrictores. El comercio galáctico está al 150% de los niveles previos al despertar. ¿Algún conflicto en curso? 3 incidentes menores. El remanente ateterano intentó establecer una base en el borde exterior. Fueron disuadidos. 2 mundos auranos todavía exigen la restauración de la autoridad de consejo, pero no están tomando ninguna acción agresiva. Sara asintió. Siempre habría cierta resistencia al cambio, pero la galaxia se estaba adaptando más rápido de lo que había esperado. Y la tecnología de los restrictores en sí. Marcus respondió desde su estación científica. Desmantelamiento completo de todas las instalaciones de producción. El equipo de la doctora Kim ha desarrollado salvaguardas para evitar que alguien recree la tecnología. La galaxia nunca más enfrentará un control conductual artificial.
Sara miró las estrellas a través de los enormes ventanales de la estación. En algún lugar ahí fuera, miles de millones de humanos vivían vidas libres por primera vez en siglos. Estaban construyendo ciudades, explorando nuevos mundos, desarrollando tecnologías que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado. Se estaban convirtiendo en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser: